Tengo 82 años. En el invierno de 2023, mi corazón dejó de latir por 6 minutos. Y en esos 6 minutos aprendí que nuestro mayor miedo en la tierra no es la muerte, sino la sospecha de que nuestras vidas y nuestras oraciones no tienen sentido. Susurramos nuestras esperanzas en el silencio y nos preguntamos si realmente son escuchadas. Fui enviada de vuelta para decirles la verdad. Yo vi a dónde van las oraciones. No son piedras perdidas en un pozo sin fondo, son ríos, incontables y centelleantes ríos de luz líquida, cada uno un testimonio de la fe de una sola alma, todos desembocando en un gran mar de amor de Dios. Vi mis propias oraciones silenciosas, un arroyo constante de suave luz azul, y entendí que nada jamás se desperdicia. Si tu fe parece cansada, si tu corazón está apesadumbrado, te pido que te quedes conmigo un ratito. Escucha con el corazón abierto. Suscríbete y únete a este viaje, a esta comunidad de almas que buscan la luz. Y por favor, comparte tus propios pensamientos o una oración en los comentarios de abajo. Veamos el río que podemos formar juntos. Los días en el hospital tienen un ritmo propio, ¿no es verdad? Un ritmo que no es de Dios. Es el ritmo de la máquina, el olor, ese olor a limpio que no limpia el alma, que solo nos recuerda la fragilidad del cuerpo. La neumonía había llegado como un ladrón en medio de la noche y ahora me robaba el aire de los pulmones. Cada respiro era una lucha, un trabajo pesado que me dejaba exhausta. A mi lado, la máquina, aquel bip, bip, bip constante. Al principio uno piensa que es el sonido de la vida, el sonido del corazón que aún late, pero después de un tiempo, acostada ahí, en esa cama que no era mía, empecé a oírlo de otra forma. No era el sonido de la vida, era el sonido de un reloj frío, contando los segundos que me eran robados. Cada bip era un pequeño ladrón, metódico, implacable. Llenamos la vida con estos ritmos, ¿no es así? Agendas, relojes, compromisos, pensando que nos dan orden, pero tal vez solo miden la velocidad con la que el tiempo se nos escapa por entre los dedos. Mi hija, pobrecita, sostenía mi mano. Yo veía la preocupación en su rostro, pero su tacto parecía venir de lejos, como si estuviéramos separados por una cortina de agua. Intentaba sentir su mano, pero la mía estaba entumecida, fría. En la otra mano me aferraba al rosario de mi madre, un rosario de madera, gastado por décadas de oraciones, las de ella y las mías. Quería rezar, quería sentir esa conexión, esa paz que siempre encontraba en las cuentas, pero las palabras no venían. La fe, que antes era una roca, parecía cansada. Mis labios apenas se movían. Las oraciones que conocía de memoria parecían piedritas que arrojaba a un pozo sin fondo, sin nunca oír el sonido de ellas al llegar al agua. Mis dedos, torpes, intentaban sujetarlo con firmeza. Sentí una única cuenta, pulida y fría contra la piel. Parecía tan pesada, demasiado pesada para mis dedos débiles. Y entonces se me escapó. Se deslizó de mi mano sin fuerza y escuché un sonido minúsculo, casi patético, un tec seco sobre la blancura almidonada de la sábana. En ese instante sentí como si mi propia fe se hubiera caído con ella. Mi fuerza para sostener las cosas del mundo se había acabado. Y temí que mi fuerza para sostener las cosas de Dios también se hubiera desvanecido. Una vida entera de oraciones,
reducida a una cuenta perdida en la cama. Y entonces el bip se detuvo. El ladrón se calló. El silencio que entró en el cuarto no estaba vacío, era ensordecedor, una presencia absoluta que lo llenó todo, presionando mis oídos desde adentro. El aire, por el que tanto luché segundos antes, ahora estaba inmóvil, irrelevante. El olor antiséptico desapareció. El peso en mi pecho se esfumó. El mundo que conocía no se había simplemente apagado, había sido desenchufado. Y me di cuenta de que todo ese ruido que yo pensaba que era la vida, era solo estática. El verdadero comienzo era este silencio. Aquel silencio tenía peso, tenía sustancia. Y en medio de esa quietud algo cambió. Ya no estaba acostada, ya no sentía la sábana áspera ni el peso de mi propio cuerpo. Estaba de pie, al lado de la cama. No hubo dolor. Aquella opresión en el pecho, la lucha por cada soplo de vida, todo se fue. Me sentía ligera, pero con una ligereza que nunca conocí en la tierra. ¿Sabe cuando uno se quita un abrigo pesado y empapado de lluvia en invierno? Y solo entonces se da cuenta de lo mucho que pesaba, de lo mucho que lo encorvaba. Esa fue la sensación. Estaba libre de un peso que cargué por 80 años y ni siquiera sabía. Vi mi cuerpo acostado allí. Parecía tan pequeño, frágil. Vi a las enfermeras corriendo hacia adentro del cuarto, los rostros serios, los movimientos rápidos y urgentes. Vi a mi hija, su rostro deshaciéndose en un dolor que me partió el alma. Se inclinó sobre mi mano, esa misma mano que hacía poco no tenía fuerzas, y su llanto era el único sonido en aquel caos silencioso. Y lo extraño fue que sentí un amor por ella, un amor tan puro, tan fuerte, que hasta dolía. Pero no había pánico, no había miedo. Era un amor que veía su dolor, pero que ya estaba envuelto en una paz que ella todavía no podía comprender. En ese momento entendí. El amor que sentía por ella, por mis hijos, por mis nietos, no estaba atado a mi cuerpo. Era la esencia de mi alma. Y ahora, libre del miedo a mi propia muerte, ese amor era más fuerte, más verdadero. Mientras observaba, las paredes del cuarto comenzaron a disolverse. No, no se cayeron, no se desmoronaron en polvo, simplemente perdieron su solidez. El gris de hospital se fue desvaneciendo, como niebla en una mañana fría, transformándose en una bruma suave y luminosa. No había un túnel de luz, como la gente a veces cuenta. Era solo esa disolución gentil de la realidad que yo conocía. Y de aquella neblina comenzó a surgir un sonido, un zumbido, bajo, resonante. No era un sonido que se oyera con los oídos, era un sonido que se sentía en el alma. Era como si 1000 monjes estuvieran cantando una única y perfecta nota de paz, una nota que vibraba en armonía con todo. Y me di cuenta de que el cielo no nos espera al final de un pasillo oscuro, está siempre aquí, a nuestro alrededor, solo escondido detrás del velo fino de nuestro mundo físico. Aquel zumbido era la frecuencia de la verdad, era el sonido de la paz de Dios. El cuarto del hospital desapareció por completo. Mi vida en la tierra era ahora un recuerdo claro, distinto, como un libro que acababa de leer y de poner en el estante.
Estaba enteramente en esa niebla de luz y sonido. Y finalmente, con una claridad que nunca tuve en vida, entendí. No me sentía muerta, no de la forma en que pensamos en la tierra. Me sentía despierta, más viva, más yo misma de lo que jamás fui. Fue como despertar de un sueño largo, confuso y a veces ruidoso, y abrir los ojos en una mañana serena, donde todo está en su debido lugar y la luz es mansa. La muerte, comprendí, no es un final, es un pasaje, una transición a nuestro verdadero estado. Esa yo que creía ser, la viejita de pulmones débiles, la madre, la abuela, era solo un papel temporal que representé. Mi identidad real, mi alma eterna, apenas comenzaba a despertar. La neblina luminosa no me llevó a ningún lugar, se convirtió en el lugar, y dentro de ella la luz comenzó a respirar. No era como la luz del sol, que viene de una fuente e ilumina los objetos. Esta luz era la sustancia misma de todo. Tenía un calor que no quemaba, un calor que era como un abrazo que me envolvía por completo, conociéndome más profundamente de lo que yo misma me conocía. Era una luz viva, pulsaba suavemente, con una energía que era puro amor, pura aceptación. Y supe, con una certeza que no necesita palabras, que estaba en la presencia de Dios. Y la percepción más abrumadora fue que Dios no es un ser que vive en la luz. Él es la luz. Su amor es la atmósfera misma del cielo, y estar en ella es ser visto, ser conocido y ser amado sin ninguna condición. Mi orgullo, mis miedos, las pequeñas vanidades de la vida, todo se disolvió como humo en aquel calor. Y fue entonces que los vi, dentro de esa luz infinita, ríos, incontables ríos de luz líquida, fluyendo desde todas las direcciones, convergiendo en un gran y deslumbrante mar de esplendor. Y supe lo que eran. Oh, con una claridad que me llenó los ojos de lágrimas que ya no tenía, lo supe. Eran nuestras oraciones. Había torrentes de un oro brillante, ríos caudalosos que rugían con un poder majestuoso, y veía en ellos la fuerza de iglesias enteras, de congregaciones unidas en un solo clamor. Había arroyos de una plata suave, que serpenteaban gentilmente, centelleando con la luz de un corazón agradecido, de un susurro de gracias, dicho antes de dormir. Cada uno de ellos tenía un color, una textura, un sonido propio, y todos ellos cantaban una canción de anhelo, de esperanza, de fe, fluyendo, siempre fluyendo hacia el corazón de Dios. Nada, nada se perdía. Con el corazón de mi alma apretado, busqué el mío. ¿Dónde estarían mis oraciones? Esas plegarias mías, cansadas, repetidas por costumbre, ¿serían apenas gotas turbias, perdidas en esa inmensidad? Y entonces lo vi. No era un torrente de oro, no era un gran río, era un arroyo de una luz azul, mansa y suave, pero era constante, ininterrumpido. Fluía con una fidelidad tenaz a través de esa vastedad. Era pequeño, sí, pero su color era profundo, verdadero. Era mi arroyo, mi vida de oraciones. Y comprendí que mi fe, que yo juzgaba como un hilo gastado, mis palabras, que pensaba que eran piedritas inútiles, habían creado ese río.
Ese flujo constante de luz azul era la historia de mi alma y era hermoso, era visto, era precioso. Cada Ave María susurrada, cada Padre Nuestro dicho con el corazón apesadumbrado, estaba allí, componiendo el paisaje del cielo. Había una paz, una sensación de por fin en casa que me llenó por completo. Podría haberme quedado allí para siempre, solo observando la belleza de esos ríos, sintiendo mi propio arroyo de luz azul unirse al gran mar. Quería quedarme, con cada fibra de mi alma quería quedarme. Pero entonces, una comunicación sin sonido, una certeza que brotó dentro de mí, me hizo saber que podía elegir, quedarme o volver. Y en el mismo instante en que se me presentó la elección, una imagen surgió en mi mente, el rostro de mi hija. Pero no era su rostro en paz, era su rostro torcido por un luto que en ese momento se transformaba en desesperación, una desesperación sin esperanza. La idea de volver era atroz. Parecía que me pedían ponerme de nuevo aquel abrigo pesado y empapado que acababa de quitarme. Volver al dolor, a la lucha, al cuerpo que fallaba. Pero la imagen del rostro de ella era un imán, un tirón de amor terrenal que, entendí allí, también era un amor santo. El amor es la ley del cielo y es la ley de la tierra. Y mi amor por ella era un deber sagrado que exigía mi regreso. Mi propósito aún no había terminado. El regreso no fue gentil, no fue un descenso suave, fue un shock violento. La primera sensación fue la de ser succionada hacia atrás, hacia un vórtice de caos, y entonces un grito, no el mío. El grito agudo y ensordecedor de la máquina del corazón, que volvía a la vida, y con él mi propio cuerpo convulsionó con una bocanada de aire dolorosa, un jadeo que rasgó mi garganta y llenó mis pulmones con el peso aplastante del mundo físico. El dolor regresó, el peso en el pecho, la conciencia de mi cuerpo frágil y enfermo. El contraste fue terrible, y supe, con una claridad que me marcó para siempre, que la paz del cielo es nuestro estado natural. El caos y el dolor de este mundo son la aberración. Somos seres de luz, apretados en una realidad física, y la fricción de esa condición es la fuente de todo nuestro sufrimiento. Mis ojos temblaron, tratando de abrirse. Las luces blancas del hospital eran agresivas, cegadoras. Lo primero que sentí, antes incluso de ver, fue una cosita dura y pequeña, presionada en la palma de mi mano. Con una fuerza que no sabía que tenía, abrí los dedos, temblorosos. Era la cuenta del rosario, la única cuenta que se había escapado. Pero ya no estaba fría, estaba tibia, casi viva, como si estuviera infundida con la luz que acababa de dejar. Ya no era un símbolo de mi fe perdida, era un ancla, un vínculo tangible entre los dos mundos, la prueba de que no había soñado. Fui enviada de vuelta, y hoy, sentada aquí, vivo en dos mundos al mismo tiempo. Vivo en este, con sus dolores, sus alegrías pasajeras y el tic-tac del reloj. Pero mi alma vive en la realidad que vi. El miedo a la muerte desapareció por completo. Es como tener miedo de cruzar una puerta para ir a casa. Y es por eso que te estoy contando esto. Tú, que me escuchas ahora, quizás tu fe esté cansada, quizás tus oraciones parezcan piedras arrojadas a un pozo vacío, quizás te sientas pequeño, olvidado, y tu arroyo invisible. Quiero que sepas, yo lo vi,
Yo vi a dónde van las oraciones. Yo vi el río que está formando. Está fluyendo y es hermoso. Cada susurro tuyo, cada lágrima silenciosa, cada pequeño acto de fe no es en vano. Es la sustancia del cielo. Es una melodía que el mismo Dios se deleita en oír. Por favor, no dejes de rezar, no dejes de creer. Tu río está fluyendo y es más importante y más bello de lo que puedes imaginar. Continúa, no te detengas nunca. Ese mar de amor te espera.